Listo. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. Vamos a ver primero lo que es este capítulo que se llama como capítulo 6 bis, que en realidad está bueno verlo primero, o sea que lo agregué después, por eso quedó así. Pero vamos a empezar con función generatriz de momentos y después nos vamos a pasar a distribución esférica de probabilidad si llegamos, y si no, haríamos el diagrama. Entonces, a ver. No sé si acá. Bueno, ya todos ven mi pantalla, ¿no? Sí, sí. Ok. Entonces, vamos a empezar definiendo qué es la función generatriz de momentos. O digamos, cómo se calcula. Tanto para lo que es variables aleatorias continuas como variables aleatorias discretas, vamos a partir de una misma base y después vamos a ver que, dependiendo de qué tipo de variables estemos tratando, la vamos a calcular de maneras distintas. Pero vamos a partir de la base que la función generatriz de momentos, o sea, a ver, vamos a plantearlo por ahí. Vamos a hacer una cosa. Denme un segundo. Quiero arreglar esto bien, así nos queda como un pizarrón más grande. Ahí está. ¿Ahí están viendo toda la pantalla verde? Sí, sí. Bueno, entonces, vamos a poner, sea una variable, bueno, una variable aleatoria. Discreta o continua. Acuérdense siempre de estas presentaciones, son muy importantes porque estás aclarando si hay condiciones, cuándo se aplica esto que vamos a presentar más tarde, o sea, no lo tienen que dejar pasar. Entonces, sea una variable aleatoria discreta o continua, vamos a ponerlo así mejor, mira, para presentarlo mejor. Sea, no, acá. Entonces, sea X, perdón si les va a borrar. Así ya presentamos la letra. Sea X mayúscula, una variable aleatoria discreta o continua, la función generatriz de momentos, lo vamos a abreviar como FGM, función generatriz de momentos, de X será, dos puntos, y ahí presentamos a la función generatriz de momentos. Entonces, la pueden encontrar representada como función generatriz de momentos así con letras mayúsculas y la X mayúsculas, X mayúscula, perdón, es función generatriz de momentos de X, o pueden también encontrar este símbolo, no me acuerdo en este momento el nombre de esta letra, si alguno me salva. Me parece que es la Fi. 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 Joya. Es la letra Fi, es como una Y súper grande, algo así, ponele. Es lo mismo, acá va la X, que representa la variable aleatoria, y entre paréntesis ponemos la variable auxiliar T, que va a ser la variable auxiliar de esta función.
Esta es la variable auxiliar y esta es la variable aleatoria. ¿Cómo vamos a calcular esta función generatriz de momentos? Como la esperanza del número e elevado a la xt. ¿Qué va a representar esta x de acá? Todos va a ir representando los posibles valores que puede tomar la variable. Quiero ir, voy un poco lento con esto para que ninguno se asuste con la nomenclatura. Decime. La parte que representa los posibles valores es EXT, solo la X, solo XT. La X. Dale. La X, o sea, te la pongo así. X es los posibles, vamos a ir poniendo ahí los posibles valores que puede tomar la variable, ahora lo vamos a ver con ejemplos. Y la T sigue siendo la variable auxiliar. Entonces, yo sé que función generatriz de momento es la primera vez que se ve, es como re denso, porque se terminan haciendo medios unos choclos, pero no es más que calcular la esperanza de este número e elevado a la xt, y ahora vamos a ver las diferenciaciones que podemos hacer de acuerdo a que si las variables son continuas o discretas. Entonces, Perdón, ¿la E minúscula es por exponencial? ¿O nada que ver? esta Sí. es el número e. Es el que pones en la calculadora, que no me acuerdo en este momento su valor. Es como si fuese el número pi. Buenas, está ¿cómo les bien. va? ¿Me cuentan? Hola, hola. Ese número E es la constante de Euler y es la base de los logaritmos neperianos. 2, 7, 8, etc. Voy a estar muteado porque estoy con el niñito en brazos, ¿sí? Ay, qué Me tocó. amor. Me encanta. Bueno, anda tranquilo. Esta es la letra phi, y bueno, función generatriz de momentos. Esto es lo... Uy, se me fue. Es lo mismo representarla de las dos maneras, o sea, es 100%, es solamente la presentación. Lo importante es esto, cómo la calculamos. Entonces, la esperanza, a ver, la función, o sea, siempre, sean variables aleatorias continuas o discretas, la función generatriz de momentos es la esperanza de él a la xt. Pero, dependiendo si estamos tratando con variables aleatorias, continuas o discretas, ya lo vimos, las esperanzas se calculan distinto. Entonces, vamos a tratar de ir razonándolo para no estudiarlo de memoria y para encontrar un poco más de sentido. En el caso en el que yo tenga variables aleatorias discretas, ¿cómo calculo una esperanza? Integrando. ¿Cómo? Integrando para continuos. No, pero vamos con discretas primero, Ah. que es más sencillo. ¿Cómo calculo un promedio, una esperanza? Cuando sacan el promedio de las notas de eso, ¿cómo calculan un promedio? Sí, hago la suma y lo divido por el espacio muestral. Bien, bien. Y o sea, por el tamaño de la muestra o de la población. ¿Y te acordás cuando vimos, o cualquiera, cuando vimos distribuciones de frecuencia? Que después vimos la media, después de que vimos distribuciones de frecuencia. Y vimos que cuando teníamos los datos agrupados, podíamos calcular la media de otra manera, relacionándolo justamente con las distribuciones de frecuencia. ¿Cómo la calculábamos?
¿Era las clases por la frecuencia relativa o nada que ver? Perfecto, sí, me lo había muteado y estaba hablando sola. Sí, hacíamos a cada uno de los distintos valores que podía tomar la variable, los agrupábamos en clases, los multiplicábamos por su frecuencia relativa simple. Entonces, ahora estamos en el campo de la probabilidad. ¿Qué otra manera habíamos planteado para calcular la media cuando teníamos datos ex ante? O sea, cuando estamos en el campo de las probabilidades. Muy parecido a lo de recién. ¿Qué sería? ¿Por qué reemplazaríamos a la frecuencia relativa simple? Perdón, frecuencia relativa simple o frecuencia absoluta simple, depende cómo lo planteamos. Si estoy ex ante. ¿Por la probabilidad o no? Yes, sí. Entonces, como acá estamos en el campo de las probabilidades, estamos trabajando con variables que son aleatorias, acuérdense de esos. O sea, siempre que estemos trabajando con variables aleatorias, vamos a estar hablando de probabilidad. Y te lo hice justamente por una de las primeras cosas que vimos cuando empezamos a ver probabilidad, que a la probabilidad le importan los fenómenos aleatorios, entonces variables aleatorias. Justamente vamos a estar trabajando con fenómenos que todavía no sabemos cuál va a ser su comportamiento, y estamos en el campo ex ante. Si estuviéramos ex post, no estaríamos hablando de probabilidades. Entonces, como estamos trabajando con variables aleatorias, no vamos a calcular la media con una frecuencia absoluta simple o con una frecuencia relativa simple, porque eso es ex post, sino que vamos a trabajar con probabilidades, o sea, ex ante. Entonces, la esperanza la vamos a poder calcular como la suma de e a la xt por la probabilidad, de cada uno de los valores distintos que puede tomar la variable, ¿no? Acá si quieren le pueden poner el subíndice i para determinar que estoy hablando de los posibles valores que puede tomar la variable, para que no se lo confundan con la x mayúscula de variable aleatoria. Entonces, de esta manera voy a calcular la función generatriz de momentos cuando estoy trabajando con variables aleatorias discretas. Por eso quería hacer todo ese recorrido, para que no intenten estudiar esta fórmula de memoria. Voy a hacer un promedio, que en lugar de sumar todos los elementos y dividirlo por la cantidad de elementos que teníamos, como hacíamos la media en un principio, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por la probabilidad. O sea, estamos calculando la media como la calculábamos para datos agrupados de manera ex post, nada más que como estamos en el campo ex ante, ahora vamos a usar probabilidades en vez de distribuciones de frecuencias. Viene todo desde ahí. No les mentimos cuando dijimos que se va acumulando estadística y está todo relacionado. Entonces, hasta acá quedó claro por qué lo calculamos de esta manera y todo lo que significa esto que escribí acá. Si no, díganme si hay algo que no entienden lo que significa. Vi en el chat que alguien preguntó qué significaba lo de abajo, pero no sé a qué te referías. Si querés, Mica, volverme a decir ahora, porque lo vi mucho después y no sé en qué momento lo pusiste. Mica, ¿estás? Yo no entendí la T, el valor de la T, nos lo va a dar el propio, en el hipotético vas a hacer un ejercicio, el propio ejercicio o lo tenemos que sacar nosotros. No. Nosotros lo que vamos a ver es que nosotros vamos a reemplazar la x y con la función generatriz no vamos a llegar a un resultado, un único valor. Después sí, se puede evaluar t, por ejemplo, t la puedes evaluar cuando vale 0 para calcular los momentos, y hay varias cosas que se hacen, le puedes dar valores a t según lo que vos querés determinar.
Pero nosotros no nos vamos a meter mucho en eso, les voy a nombrar algo bastante sencillo, así como por arriba, pero pido lo que vamos gancho. a hacer... Sí. Olis, pido gancho. Ay, no, se escuchó. No, bueno. Respecto al... Ah, bueno, lo había visto, ya participó de la clase él. Respecto al valor de t, ¿sí? Como dice Aldana, la función geometría de momentos nosotros la vamos a utilizar justamente para calcular los llamados momentos estadísticos. Algunos de esos momentos estadísticos son asimilables a medidas estadísticas. Por ejemplo, momento absoluto de orden 1 es asimilable. Esperen que calma el baby y les sigo explicando. Ya vengo. No le gusta estadística. Ay, no, me muero. Me muero con este. Bueno. Sí, siguiendo con lo que decía ahí un poco. ¿Dónde estaba? Momento absoluto de orden 1 era asimilable a la media. Y vamos, ahí en esos casos sí le ponemos valores a t para poder llegar a ese momento, pero en una primera instancia lo que vamos a hacer ahora es darle valores a x, y vas a ver que llevamos como si fuese una ecuación, a una función, a partir de la cual después vamos a trabajar. Igual, Volví. ahí está. Ay. Entonces, como les decía, esta función geométrica de momento, como nos dijo Aldana, nos va a permitir generar para una determinada función, que después vamos a ver qué tipo de funciones, momentos. Y esos momentos matemáticos son medidas, son promedios, que algunos de ellos son asimilables a medidas estadísticas, como por ejemplo el momento absoluto de orden 1 es asimilable a la media, ¿sí? Momento centrado de orden 2 es asimilable a la varianza, momento absoluto de orden 2 menos momento absoluto de orden 1 al cuadrado es asimilable a la varianza, bueno, etcétera, etcétera. Ese variable t es una variable que se denomina auxiliar, que a nosotros nos va a servir para calcular esos momentos. ¿Cómo? Una vez que nosotros calculamos la función de derivada, en un rato Aldi nos va a explicar, ¿se acuerdan que nosotros cuando calculábamos función derivada, después evaluábamos la derivada en un determinado valor y nos daba un máximo, un mínimo, etcétera, etcétera? Bueno, cuestión de análisis matemático. Cuando nosotros evaluamos ese valor de t en el valor de 0, dependiendo de la derivada que vamos sacando, vamos a poder calcular cada uno de esos momentos. Pero para no spoilearles nada de la explicación de Aldana, te cuento el que había preguntado, ese Había sido yo, Aldi, pero justo iba a preguntar lo de la T, así que nada, sigamos hasta que se vea mejor. Ok, genial. Sí, no se preocupen por eso. Van a ver que, o sea, en un principio no vamos a querer llegar a un valor, sino que, como les decía, nos va a quedar una función, y después le vamos a dar valores a t. Pero primero le vamos a dar valores a x. Y lo importante es que en esa primera instancia la x nos desaparezca, que ahora la vamos a ver. Entonces, para variables aleatorias continuas, ¿cómo calculamos una esperanza? Lo dijeron hoy. Con la integral. Integrando. Perfecto. Entonces, para variables aleatorias continuas, la esperanza de a la x va a ser igual a la integral definida en el dominio, en todo su dominio, de e a la x t. Y al igual como lo hacíamos un poco cuando calculábamos la esperanza, que calculábamos la integral de x por la función de densidad, acá vamos a hacer lo mismo. A e a la xt la vamos a multiplicar por la función de densidad. Es lo mismo que cuando calculábamos una esperanza ayer, que hacíamos la integral de x por f de x, que es la función de densidad. Bueno,
estamos calculando una esperanza también. Nada más que no estamos calculando la esperanza de x, sino que estamos calculando la esperanza de e a la xt. Y por eso la tenemos multiplicando acá. Entonces, hasta acá, ¿todo bien? Bueno, seguimos. Voy a borrarles esto y esto de acá. Se les queda para después. Entonces, vamos con un ejemplo. Cuando tenemos variables aleatorias discretas, supónganse que tenemos, a ver, que la variable aleatoria puede tomar los valores 0, 2 y 4. Y que las probabilidades van a ser igual a 0,25, 0,25 y 0,50. Como bien ya saben, esto me tiene que dar 1, porque estas son particiones de un espacio muestral, entonces son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas. Entonces, al sumar las probabilidades de ocurrencia de cada uno de estos valores que puede tomar la variable, llego a 1. Entonces, siguiendo lo que planteamos hoy, que la función generatriz de momentos de esta variable aleatoria x va a ser igual a la esperanza de e a la xt, que va a ser igual a, cifrenme, a la xt. Era la XT por la probabilidad. Muy bien, de ocurrencia de cada uno de esos valores. Entonces, si queremos plantear esto, lo único que tenemos que hacer es ir reemplazando los valores de x. Los valores de x, ¿y qué más? Las probabilidades de cada uno. Muy bien, y reemplazamos esto de acá. Entonces, ¿qué me va a quedar? Bueno, me va a quedar que la función generatriz de momentos de esta variable aleatoria x es igual a e elevado a la 0 por t por 0,25, que es la probabilidad de 0. Vamos a hacerlo un paso más. Aldi, ahí pusiste reemplazamos de. La x. No, allá arriba a la derecha. Acá. Sí, La probabilidad de xy. de X, La probabilidad de cada uno de los valores. Ah, ok, reemplazamos. Listo. Ahora lo vamos haciendo. Entonces, reemplazamos la x acá. O sea, va a ser e a la 0 por t por la probabilidad de 0. A eso tenemos que sumarlo porque estamos haciendo una sumatoria. E a la 2t por la probabilidad de que ocurra el valor 2, más e a la 4t por la probabilidad de que ocurra 4. Entonces esto nos va a quedar e a la 0 por t. A ver, esto de acá, si multiplico 0 por t, ¿cuánto me da? 0. Sin importar qué valor tome t. Entonces, e, que es un número, elevado a la 0, ¿cuánto me va a dar? 1. 1. Entonces, esto de acá me da 1. Por la probabilidad de 0, que es 0,25. Más e a las 2t, no puedo hacer nada. Lo tengo que dejar igual.
por la probabilidad de 2, que es 0,25, más e a la 4t, tampoco puedo hacer nada, por la probabilidad de 4, que es 0,50. Entonces, si lo ordenamos un poquito más, llegamos a que la función generatriz de momentos de esta variable aleatoria x, que es discreta, es 0,25 más 0,25 e a la 2t más 0,50 e a las 4t. Y esta es la función generatriz de momentos. Y fíjense que esto es como una alerta para cuando estén haciendo algo así, que no nos quedó ninguna x involucrada en la función generatriz de momentos. La x tiene que desaparecer, siempre va a estar reemplazada por los valores que toma. Entonces, nos queda la función en función de t, justamente, de la variable auxiliar t. Y a la única que le podemos seguir dando valores a partir de ahora es a t. Y ahora lo vamos a hacer en un ratito. ¿Este ejemplo se entendió? Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Vamos a otro. Ahora, ¿qué pasa si tenemos variables aleatorias continuas? Bueno, agarro el ejemplo que tenía en mi apunte, porque ya saben que no cualquier cosa es una función de densidad. Entonces, vamos a usar, a ver, sea la función de densidad. No lo escribe, les pregunto a ustedes, los ayudo, son dos. ¿Qué característica tiene que tener una función para poder considerarse densidad? Son dos características, ¿cuáles son? Tenía que ser mayor a 0 y igual a 1 o algo así. Creo que era mayor o igual a 0. ¿Qué cosa mayor o igual a 0? La función. El valor de la función. ¿En dónde tiene que ser mayor o igual a 0? ¿En todos los valores de qué cosa? De la función. ¿Cómo se Todos los llama valores de x. Mirá, ¿cómo se llama el conjunto del cual forma parte los valores dentro de... Viste que la función, por ejemplo, f de x tiene la x, ¿no? Dominio. Muy bien, o sea, ahora repitamos todo. En todos los valores del dominio, la función, ¿cómo tiene que, qué valor tiene que tomar? Mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0, perfecto. ¿Y la segunda condición cuál tiene que ser? Con la integral de 1. Cuando haces la integral tiene que dar igual a 1. Claro, la integral de esa función tiene que ser igual a 1. Esperá. Cuando haces ¿la integral de qué cosa? ¿Integral definida o indefinida? Definida. Definida. Si es definida, tiene que tener un límite inferior y un límite superior. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Cuál Sí. tiene que ser el límite inferior y cuál es el límite superior de la integral? Menos infinito más infinito. O si está dado. 0 más infinito, ¿no es? ¿No es de lo del dominio? Perfecto. Que te lo tienen que dar. Límite inferior del dominio, límite superior del dominio, que puede ser para algunas funciones de menos infinito a más infinito, siempre y cuando toda esa función de menos infinito a más infinito sea mayor a 0 y que esa integral definida entre menos infinito y más infinito de 1. Si no, es de límite inferior del dominio a límite superior del dominio, ¿sí? O sea, esas dos características definen una función de densidad. Por eso Aldo dijo, no cualquier función puede ser de densidad, ¿sí? Pasa palabra. Bueno, sigamos entonces. Agarré esa misma función, total, no es nuestro interés practicar integrales hoy, así que agarré la que estaba en el ejemplo, más que nada para que se entienda la función generatriz de momentos. Entonces, vamos, perdón, ¿Pasa?
Vamos a plantear esta función generatriz de momentos. A ver, no me está escribiendo esto. La función generatriz de momentos de X, siendo que es una variable aleatoria continua. ¿Cómo la voy a presentar? Ya lo vimos hoy. La integral de e a la xt por la función de... Por la densidad. función de densidad, perfecto. Entonces vamos a poner el límite inferior, límite superior del dominio, y esto nos quedaría planteado como la integral definida entre qué números. 6 y 4. Perfecto. 4 y 6. De e a la xt, esto queda igual, por la función de densidad, que en este caso es súper sencillita y es un medio nomás. De x. Entonces, tenemos que hacer exactamente lo mismo que cuando calculamos la esperanza de x, de variables aleatorias continuas. Vamos a integrar y después evaluamos en estos dos límites y ya está, llegamos a la función de densidad. Entonces, ¿alguno se acuerda cómo integrar e a la algo? ¿E a la x por algo? ¿Era el logaritmo natural Multiplicaba o nada? a eso. Era No. igual No, esa era derivar, me parece. con sustitución. Por sustitución, sí. ¿Y cómo nos quedaría? Para no ponernos a hacer sustitución, porque esto es simplemente para. Se los dejo acá X- chiquitito. xt menos 1 no sería. Pará. Lo dejo acá chiquitito al costado y como recordatorio, hay que hacerlo por sustitución. En realidad, está mal planteado así de una, pero lo que nos termina quedando, que e a la x por algo integrado va a ser igual a e a la x por algo sobre algo. O sea, en este caso, nos va a quedar. Ay, se me fue. Bueno, primero el 1/2 lo podemos sacar afuera de la integral como ayer. Así que ya lo sacamos afuera de la integral. Y el e a la xt nos va a quedar e a la xt, t sería nuestro algo acá, sobre t. Y a esto lo vamos a evaluar en 6 y 4. Y me pregunto, ¿dónde tengo que reemplazar ese G4? ¿En la X o en la T? En la X. Perfecto, acuérdense que nunca me puede quedar la función generatriz de momentos con la X ahí dando vueltas. Siempre me va a quedar en función de T, la variable auxiliar es T. Entonces, me va a quedar 1/2 por e a la 6 t sobre t menos, esto si quieren le ponemos corchetes, e a la 4t sobre t. Y así llegamos a la función generatriz de momentos de esta variable aleatoria x. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno. Vamos a seguir entonces. Me voy a fijar cómo va el orden del apunte, así seguimos lo mismo y pueden después rever la clase con el apunte también. Esto ya lo vimos. Bueno, propiedades de la función generatriz de momentos. La que más nos va a importar a nosotros, hay otras que yo agregué, creo, que es porque las vi en estadística 2. Sí, se ven más que nada en estadística 2. A la que nosotros más nos va a importar es la primera propiedad, esta, que es la que adelantábamos hoy, acerca de que la función generatriz de momentos nos permite justamente calcular momentos. ¿Y qué eran los momentos? Ali, Sí. ahí un chico te pidió en el chat
si podés mostrar un segundo el último ejemplo. Dale, lo dejo ahí. Espero un cachito, avísenme y después Sí, dijo la sigo salvaje. hablando. Dale. Avísenme. Ahí está, Isa. Bueno, listo. Igual después se los paso, pero está bien, vayan copiando. Si voy muy rápido, frénenme. Entonces, la función generatriz de momentos, justamente lo que nos permite hacer es calcular momentos. ¿Y qué eran los momentos? Promedios de cosas. Ahora, si yo les pregunto, ¿los momentos son igual a la media? ¿Qué me dicen? Bueno, la respuesta correcta es que no. Los momentos no es lo mismo que la media, porque la media es un tipo de momento. O sea, si nosotros calculamos el momento absoluto de orden 1, eso va a ser igual a una media, pero no todos los momentos son iguales a la media. Van a ver que tienen distintos grados. No sé si vieron con Diego los momentos, que fue cuando dio la media y todo eso. Que al final lo llegaron a ver o se quedó para después. Vos sabés que no lo llegamos a ver. ¿No? No. Ok. ¿Qué es mejor? ¿Darlo ahora? No, Sí. expliquemos cómo se llega a los momentos y después expliquemos la relación de los momentos con las medidas. Bueno. Ok, dale. O sea, antes de explicar M2 menos M1 al cuadrado, expliquemos los momentos. ¿Te parece? Ok. Quiero ver el orden. Ok. Bueno. Entonces, la función generatriz de momentos nos va a permitir calcular todos esos momentos. O sea, ahora lo vamos a ver y dependiendo del valor que le demos a t, vamos a obtener la media, que es la que más nos va a interesar a nosotros. La esperanza. Perdón, ¿cómo habías dicho que eran, cómo habías definido los momentos que eran etapas? Promedios. Son promedios de cosas. O sea, no es un promedio como la media. Ese es un momento en especial, que es el momento absoluto de orden 1. Ese va a ser igual a la media, o el promedio, o esperanza, como lo conocemos. Pero después hay otros momentos que lo que estás haciendo en definitiva también es promediar, pero no es el promedio en sí, por eso nosotros lo llamamos como que los momentos son promedios de cosas. Así, no te mates tratando de buscar una definición súper wow, o sea, son promedios de cosas. Perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a calcular o cómo vamos a generar en realidad momentos a partir de la función generatriz de momentos? Bueno, vamos con la presentación que tenemos acá. A ver, un segundo. A ver. Espérenme un segundito, perdón. Perdón, ya volví. Entonces, vamos a ir resaltando. Si X es una variable aleatoria, siempre primero tenemos que definir lo que estamos planteando. X no puede ser cualquier cosa, no podemos estar hablando del campo ex post, estamos hablando de probabilidades, entonces X es una variable aleatoria. Entonces, si X es una variable aleatoria, es esto primero de acá. Y, bueno, phi, o sea, es una función generatriz de momentos de X, ya se me empezó a tirar esto. Entonces, si phi es derivada
derivable k veces en t igual a 0, que es la condición que nosotros vamos a tener, acá le vamos a empezar a dar valores, porque puede pasar, no lo vamos a ver, pero puede pasar que no sea derivable en 0 la función. La derivada k, o sea, este es el número de veces que derivamos, lo podemos derivar, o sea, vamos a partir siempre de la función generatriz de momentos a la que lleguemos. Por ejemplo, podemos partir de esta función que tenemos acá, ¿no? Siempre vamos a partir de ahí. A esa función generatriz de momentos, si es que se puede, la vamos a derivar y evaluar en 0. Entonces, si nosotros derivamos una vez la función generatriz de momentos y la evaluamos en 0, vamos a obtener el momento absoluto de orden 1. Esto es lo que quiere decir esta parte de acá. La derivada de k, la derivada k de phi, o sea, de la función generatriz de momentos, con respecto a la variable t, o sea, la vamos a derivar con respecto a t y vamos a evaluar t en 0, me va a dar el momento absoluto de orden k. Entonces, reitero, quiere decir esto. Si yo derivo una vez a la función generatriz de momentos y la evalúo en 0, voy a obtener el momento absoluto de orden 1. Si yo derivo 2 veces la función generatriz de momentos y la evalúo en 0, voy a obtener el momento absoluto de orden 2. Si derivo 3 veces la función generatriz de momentos y la evalúo en 0, voy a obtener el momento absoluto de orden 3. Y así sucesivamente. ¿Se entiende? Así es como se generan los momentos a partir de la función generatriz. La derivamos y la evaluamos en 0. Le vamos a dar un valor a t, que es lo que nos preguntaban hoy. ¿Se entendió hasta ahí cómo se obtienen los momentos? Ahora voy con esto de acá abajo. No entendí, para llegar al momento absoluto 1, ¿había derivarlo? La derivo una vez. Una vez y después lo igualo a 0. Lo evalúo en 0, o sea, a t le doy los valores de 0, y eso me va a dar el momento absoluto de orden. Perfecto. Después lo vamos a hacer con la distribución de Bernoulli, por eso justamente quería darle función generatriz de momentos antes de empezar con distribuciones. Iba a arrancar directamente con distribuciones, pero me quedaba como incompleto la distribución de Bernoulli, entonces, bueno, me parece mejor verlo antes. Entonces, vamos con este choclo que está acá. No se asusten. Esta D que está acá está representando la derivada. Diego, hay algo que no me acuerdo, como para decírselos como dato de color. Vieron que ustedes pueden representar que están derivando poniendo, por ejemplo, poniéndolo de esta manera. O poniéndolo de esta manera. No sé si Diego sigue estando. Perdón, estaba muteado, estoy acá. Perdón. Es que lo que no me acuerdo, que siento que es la cátedra de Beatriz, no lo puedo decir mal, porque lo dijo ella. Que no sé si lo puse mal en el apunte por eso. ¿Cuál era para derivada parcial y cuál para cuando solamente tenés una variable? O sea, solamente puedes derivar. Porque viste Claro, que el está... tema es que cuando vos tenés una derivada parcial, la función está definida con 2 variables. Sí, O sea, por en eso. este caso, claro, en este La derivada caso con variable. es una derivada parcial igualmente, ¿sí? Pero creo que te quiero decir, no termina importando mucho, termina siendo en realidad una derivada, una derivada, ¿cómo es? ¿Qué te quiero decir? No me sale la palabra. Una derivada simple, común, normal, porque vos cuando derivás la función generatriz de momento te sacaste las x de encima. Tenés solamente Sí, estés. sí, por eso, solamente podés evaluar en t, derivar con respecto a t. Claro. Por eso, Entonces, me acuerdo que Beatriz había dicho
Que No, no sé espera. si lo puse al revés. Esperá, A lo que me refiero esperá. es derivada parcial. Pido gancho, chiquita o esta. pido gancho. Perdón, En perdón. estadística multivariante, vos tenés funciones que tienen varias variables. Entonces sí tiene sentido una derivada parcial, porque la función generatriz de momento vos la podés evaluar atendiendo una variable a la vez. Sí. Entonces, en este caso vos tenés una derivada de una sola variable, es una función escalar, solamente Sí. es t. Entonces, la nomenclatura que usaste ahí es excelente porque es la que tiene que ser. Ahora, Listo. ¿cómo uno les cuento para los que estén cursando análisis matemático 2, cómo uno diferenciaría en esa nomenclatura si es una derivada parcial o es una derivada de un campo, de una función escalar? Una derivada parcial es una derivada de un campo escalar. El campo escalar es una función que tiene como dominio dos o más variables. Porque arriba, ¿no? En el numerador, vos pondrías la función con las dos variables o las tres o las cuatro variables que sea, y en el denominador vos dirías, bueno, voy a derivar en función a esta variable. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo así, como para que les quede, porque yo lo aprendí eso con estadística, la verdad, no con análisis, porque no me lo habían explicado. No tuve un buen profe. Sí, fue medio traumático su curso de análisis matemático. Sí, ya se jubiló, me parece. Bueno. Igual te quiso como ayudante. ¿Eh? Sí, pero no, gracias. Ahí está. Supónganse algo así. Como para irles enseñando un poco de la nomenclatura y cómo vamos formalizando y que puedan ver esto y entenderlo, sacarle toda la información posible que puedan. ¿Por qué llegué a esto? Fíjense que acá tenemos esta D minúscula, que la usamos cuando tenemos una derivada simple. Bueno, esto lo borro de acá porque total está acabado. Cuando ven el símbolo que está arriba, que no me acuerdo tampoco cómo se llamaba esa letra, soy pésima para eso. Fíjense, siempre que lo encuentren de esta manera, como recién hablaba Diego, que le quise preguntar por las dudas, porque no me acordaba si lo había puesto bien en el apunte, es una derivada parcial. En esos casos, vos tenés la función definida con respecto a dos variables, que puede ser x y y, o y, por ejemplo. Y vos derivás con respecto a una sola variable. En este caso, a nosotros, como todo era para decirles esto. Como les dije antes, chequen que les queda toda la función generatriz de momentos definida en t. O sea, la x tiene que desaparecer. Entonces, con respecto a lo único que ustedes van a poder derivar es con respecto a t. Y por eso es una derivada simple. No sé si tiene otro nombre más. Es una derivada simple. Sí, es una derivada de una función escalar. Bueno. No, simple queda bien. Derivada simple queda bien. Bueno, entonces es una derivada simple. ¿Por qué? Porque solamente podemos derivar con respecto a t. Y eso es como para que vean, vayan viendo y eso lo pueden ir como chequeando para ver que no hay errores. Ya si no saben con respecto a qué derivar, es porque les quedó alguna x, y si les quedó alguna x es porque está hecho algo mal cuando se planteó la función generatriz de momentos. Entonces, es una derivada simple porque solamente puedo derivar con respecto a t. ¿Y qué es lo que nos está diciendo esta primera parte de acá? Que vamos a derivar k veces, o sea, vamos a derivar, podemos hacer la primera derivada, la segunda, la tercera, o derivar 4 veces, 5, las veces que vos quieras. Vamos a derivar k veces la función generatriz de momentos definida en t. La derivada va a ser con respecto a t. Esto no es un exponente, quiere decir lo mismo de arriba, o sea, vamos a la cantidad de veces que vamos a derivar. Eso no se lo confundan, no es un exponente, sino que te dice la cantidad de veces que vamos a derivar. Y esa cantidad de veces que vamos a derivar la función generatriz de momentos me va a dar el orden del momento que estamos sacando. Y siempre va a ser absoluto. Entonces, vamos a derivar k veces, la evaluamos en t,
y vamos a obtener el momento absoluto de orden K, o sea, del mismo orden con respecto a la cantidad de veces que derivamos. Que otra manera de representarlo es como la esperanza de la variable aleatoria elevado a la K veces, que ahora vamos a verlo eso de los momentos absolutos. Entonces, lo que más vamos a usar o lo que más nos importa es gracias a Dios, agradezcan, es cuando derivamos una sola vez. Entonces, lo que vamos a obtener al derivar, si nosotros hacemos la derivada una sola vez de la función generatriz de momentos con respecto a la variable auxiliar t, la vamos a derivar una vez, y la evaluamos en 0, o sea, t va a tomar el valor de 0 una vez que la derivamos. Vamos a bajar esto. Bueno, evaluamos en 0, me faltó ponerle el t. No sé qué le va a dar, t igual a 0, esto es lo que quiso poner acá. Vamos a obtener el momento de orden 1. El momento absoluto de orden 1, que es este de acá, que es la esperanza de x. Nada, todo para llegar a eso. ¿Esta fórmula es lo mismo tanto para variables continuas como discretas? Sí, Porque ya me nada preguntaría. más. Sí, o sea, porque lo que te cambia es cómo llegás a la función generatriz de momentos. Claro, Ahí vos a vas a partir de hacer, por ahí ejemplo, la fórmula es la misma, claro. claro, vos, ¿qué pasa? Vos vas a trabajar, por ejemplo, con una variable aleatoria continua. Entonces, vas a tener que plantear la función generatriz de momentos con la integral. Resolvés y llegás a la función generatriz de momentos esta. Una vez que tenés esta función de acá, derivás esto. Y acá no importa si son variables aleatorias o continuas, porque tenés que derivar nomás. La derivas, la evaluás en 0 y te va a dar la esperanza. Y con variables aleatorias discretas, vos la diferencia la vas a tener en cómo planteaste la función generatriz de momentos, pero después, una vez que tenés la función, es solamente cuestión de derivar. O sea, análisis, matemático 1 y nada más. Claro. A ver si hay algo más o pasamos a los momentos directamente. Recordatorio cuando calculamos el momento absoluto. Bueno, esto es recordatorio porque lo tendríamos que haber visto antes. Cuando calculamos el momento absoluto de orden 1, lo que estamos calculando es la media, que aritméticamente es lo mismo que la esperanza. Entonces, acá te establece que es lo mismo decir la media que la esperanza de x, que el momento absoluto de orden 1. Ah, y acá está, miren. Utilizamos, por las dudas, si se lo olvidan, la D minúscula es la derivada simple, y este otro símbolo de acá, que no me acuerdo el nombre, es la derivada parcial. Y en este caso no estamos calculando una derivada parcial porque solamente la función está definida antes. Esta misma lógica. Bueno, y esto es lo que les decía hoy. Después, si derivas 2 veces, vas a obtener el momento absoluto de orden 2. Si derivas 3 veces, el momento absoluto de orden 3, y así sucesivamente. Y bueno, ahora es esto de acá, esta conclusión de acá es a la que vamos a establecer un parate. Chau, Diego. Nos vemos. Para ver los momentos y después vemos esta otra conclusión y con eso ya creo que terminamos la clase. Voy a abrirles este capítulo. Así lo vemos desde acá. No, vamos a ver ahí. Bueno, los momentos son bastante sencillos, así que no teman. ¿Hay alguna duda igual antes de pasar a esto de los momentos? ¿De qué son los momentos? Bueno.
Entonces, ¿qué nos dice acá? Que los momentos se pueden calcular para datos variables que sean tanto discretas como continuas. Y una aclaración también. Así como podemos calcular una media ex post, cuando estamos en el campo de la estadística descriptiva, también lo utilizamos en el campo ex ante, cuando estamos hablando de probabilidades, como lo hicimos hoy con la función generatriz de momentos. Con los momentos pasa lo mismo. Esto es algo que lo dejamos para ver más adelante, pero en realidad lo hubiésemos visto cuando tratamos el tema de medidas de resumen. Entonces, los momentos son promedios. Los puedes calcular ex post o los puedes utilizar en el campo ex ante, como los estamos utilizando nosotros ahora con la función generatriz de momentos. Entonces, sean las variables discretas o continuas, podemos calcular momentos estadísticos. ¿Y qué eran los momentos? Promedios de cosas. Vamos a tratar más que nada el caso cuando tenemos variables aleatorias discretas. Con las variables aleatorias continuas no nos vamos a meter. Entonces, hay dos tipos de momentos que vamos a ver que se asimilan mucho a la media y a la varianza en su composición. Lo único que vamos a cambiar es el orden del momento. La composición del momento absoluto, de los momentos absolutos, es muy similar a la media. Y es más, como dijimos hace un rato, el momento absoluto de orden 1, a ver cómo lo poníamos acá, para mantener, no. Bueno, vamos a ponerlo así, momento, la M mayúscula y el 1, para representar el momento absoluto de orden 1. El momento absoluto de orden 1 es la media. ¿Por qué? Lo único que vamos a cambiar en los momentos es el orden, que va a ser la K. Nosotros usamos la K, pero podrían usar cualquier otra letra, siempre y cuando aclaren que K es el orden. O sea, nosotros estamos hablando de momento absoluto de orden K. Vamos a, lo voy a escribir acá. Bueno, no me deja borrar esto. Momento absoluto de orden K, lo vamos a simbolizar con la M mayúscula y una K chiquita acá abajo. Entonces, si yo les pongo la M mayúscula y un 1, es porque estamos hablando del momento absoluto de orden 1, ¿no? Entonces, el momento absoluto de orden K viene a ser este, de acá, esta generalización. Momento absoluto de orden K. Siempre el momento absoluto se va a calcular como la sumatoria de todos los valores que puede tomar la variable dividido la cantidad de valores que tenemos. O sea, como un promedio cualquiera. Pero ¿qué pasa? A cada uno de los valores que puede tomar la variable lo vamos a elevar. Lo vamos a potenciar. Entonces, ahí sí borra, mira vos, cuando quiere andar. Entonces, cuando está elevado a la 1, cada uno de esos valores, ¿qué los estamos haciendo? Los estamos sumando y dividiendo por la cantidad de valores que tenemos. O sea, estamos calculando un promedio. Entonces estamos obteniendo el momento absoluto de orden 1, que es la media. O la esperanza, como ustedes quieran llamarlo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos con el naranja. Supónganse que yo tengo vamos a trabajar con la variable edad de los alumnos
No, vamos a hacerlo más fácil. Número que sale al tirar un dado. Supónganse que esto es estadística descriptiva. Entonces yo tiro el dado, veo qué número sale, lo observo y lo anoto, ¿no? ¿Cuál sería mi espacio muestral? 1 a 6, suponiendo que es un dado de 6 caras. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y eso lo podrías aclarar acá, de 6 caras. Entonces, tiramos el dado y nos sale que vamos a poner clases ya agrupados en distribuciones de frecuencia. No, no las vamos a agrupar. A ver qué es mejor. No, no lo vamos a agrupar. Tiramos el dado. Tiramos el dado nomás 3 veces, o 4 veces, para hacerlo cortito. Entonces sale primero la cara del 2, después sale el 6, después sale el 1 y después sale el 3. ¿No? Acá, bueno, si hiciéramos distribuciones de frecuencia, sale una vez cada una. Es el pedo que... No, ¿lo borré? No, chicos, soy una pelotuda. Te dije Bueno. Control Z, control Z, profe. ¡Ay, claro! jefe. No, no se puede No, con presentación, se me borró. parece. No te puedo creer. No es Select, Celeste. No, no. Igual en PowerPoint funciona el control Z, pero se ve que en Claro. presentación no. Mirá vos. Bueno, ¿qué les había dicho igual? Que salía 2, 2, 6, 1 y 3. 6, 1 y 2, 3. 6, 1 y 3. No importa, lo ponemos ahí, el otro ya lo tienen. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero calcular el momento absoluto de orden 1, que es igual a la esperanza, que es igual a la media de estos valores, voy a tener que hacer la sumatoria de cada uno de esos valores elevados a la 1, o sea, es lo mismo que no lo ponga, lo pongo por una cuestión de que estamos trabajando con los momentos, ¿no? Pero hasta 4, dividido por 4, ¿no? Porque es la cantidad de veces que tiré el dado. N en mi experimento es 4. Entonces, es más, acá, al hablar de una muestra, esto lo tendríamos que corregir y ponerlo así. Porque tiré 4 veces nomás el dado. Entonces, voy a hacer 2 más 6 más 1 más 3 dividido 4. Esto no sé cuánto da, pero es el momento absoluto de orden 1, que es igual a la esperanza. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ahora, si yo quiero calcular el momento absoluto de orden 2, esto ya no es igual a la esperanza, porque ¿qué voy a estar haciendo? A cada uno de los valores que tomo la variable, o que podría tomar, los voy a elevar al cuadrado. Esa es la única diferencia de los momentos. Entonces voy a hacer 2 al cuadrado más 6 al cuadrado más 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, todo esto dividido 4. Y ese es el momento absoluto de orden 2. ¿Qué sería el momento absoluto de orden 3? Bueno, elevo cada uno de los valores al cubo. 2 al cubo más 6 al cubo más 1 al cubo más 3 al cubo dividido 4. Y ese es el momento absoluto de orden 3. Y así sucesivamente. Por eso está mal decir que los momentos son igual a la media. ¿Por qué? Porque solamente el momento absoluto de orden 1 es igual a la media.
En los otros momentos yo estoy elevando los valores y ya no es una medida de eso, no es una esperanza, no me va a dar lo mismo tampoco. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entendió lo que es momentos absolutos de orden K? Sí. Entonces, si yo tengo, para generalizarlo, me va a quedar 2 a la K, más 6 a la K, más 1 a la K, más 3 a la K. Esto es como más generalizado. A ver, esperen que voy a prender la luz, porque no sé nada. Acá estoy. Bueno, vamos con los momentos centrados, que es el último que nos queda. Los momentos centrales o centrados son muy similares a la varianza. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comparar a cada uno de los valores que toma la variable con respecto a la media, que es lo que hacíamos en la varianza. Nada más que, fíjense, ¿cuál sería el momento centrado? ¿De qué orden sería el momento centrado? Igual a la varianza. Vamos a ponerlo con una C. Entonces, ¿qué orden tiene que tener para que sea igual a la varianza? ¿No sería orden 2? Perfecto, sí. Muy bien. Valentín, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Momento centrado de orden 2. Perdón, acá es momento centrado de orden K. Porque puse la K. Pero el momento de centrado de orden 2 es igual a la varianza. Y lo tienen acá. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan, no? Que la varianza era las comparaciones de cada uno de los valores que puede tomar la variable con respecto a la media, y es una comparación porque estoy restando, elevadas al cuadrado cada una de esas comparaciones, que es el orden del momento centrado, o sea, elevadas al cuadrado, momento centrado de orden 2, dividido la cantidad de elementos que tiene la muestra o la población. Entonces, el momento centrado de orden 2 es igual a la varianza. Y esto es algo que siempre va a suceder. Si quieren ustedes después hagan la prueba cambiándole valores, pero el momento centrado de orden 1 siempre va a ser igual a 0. Siempre. Si quieren después ustedes chequeen, pongan valores y les tiene que dar 0. El momento estandarizado, que nosotros no lo vamos a usar mucho, prefiero dejarlo para más adelante porque todavía no saben lo que son estandarizaciones. Entonces, cuando veamos estadística inferencial vamos a ver cómo estandarizamos y prefiero que lo veamos ahí. Pero tampoco es que lo usamos mucho, es como para tenerlo en cuenta. Entonces, los momentos que nos va a generar la función generatriz de momentos son estos primeros de acá, los momentos absolutos, no los centrados. Si quieren podrían hacer el mismo ejercicio que hicimos acá con el ejemplo de los momentos absolutos, de ir reemplazando valores, si tienen ganas de hacer cuenta, para ver cómo funcionan los momentos centrados de orden K. Lo único que vas haciendo es cambiarle el exponente acá. Podría ser, bueno, este es el momento centrado de orden 1, es igual a 0. Este es el momento centrado de orden 2,
Y si yo quisiera hacer el momento centrado de orden 3, me quedaría la suma de las comparaciones de cada una de las observaciones con respecto a la media elevadas al cubo, dividido la cantidad de elementos que tengo. Y ese es el momento centrado de orden 3. Es lo único que cambia, el exponente. ¿Alguna duda? Momento centrado de orden 3 es M3C o M2C. M3, perdón. M3. Gracias. No, no, no. No me di cuenta. Bueno, vamos a volver a la función generatriz en momentos. Entonces, vamos a repasar algo. Sí. ¿Cómo podía calcular yo la varianza a partir de las esperanzas? Tenías la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza al cuadrado de x. Perfecto. La esperanza de x al cuadrado menos la esperanza al cuadrado de x. Entonces, la esperanza de x, ¿a qué momento era igual? Lo dijimos hace un rato. A 0, ¿no? No, ese es el momento centrado de orden 1, es igual a 0 siempre, pero el momento Momento absoluto. orden 1. Muy bien, momento absoluto de orden 1 es la esperanza de x. Entonces, yo quiero, si yo quiero calcular la varianza a partir, porque, a ver, ¿cuál es el tema? Habíamos dicho que el momento centrado, esto se me está tildando. Habíamos dicho que el momento centrado de orden 2 era la varianza, ¿no? O era la varianza de x. Pero ¿qué es el tema? La función generatriz de momentos no genera o por lo menos en lo que vemos nosotros, no sé si hay alguna manera de generar momentos centrados, pero en lo que vemos, la función generatriz de momentos no genera momentos centrados. Entonces, sí o sí tenemos que calcular la varianza a partir de esta ecuación que tenemos acá. Entonces, si yo quiero calcular a partir de los momentos absolutos la esperanza de x al cuadrado, ¿qué momento absoluto sería ese? Yo lo que estoy haciendo es esto. La esperanza de x al cuadrado, estoy haciendo esto. Y el momento 2. Perfecto. Esto es igual al momento absoluto de orden 2. ¿Y la esperanza al cuadrado de x? Lo que estoy haciendo sería esto, miren. El valor de la esperanza 1 al cuadrado. No, Perfecto. el valor del momento 1 al cuadrado. Perfecto, sí. ¿Se me va? No, otra vez. No.
Ay, Dios, no entiendo qué pasa. Porque yo no apreté eso. Les juro que yo no apreté borrar todas las entradas. Bueno, ¿les escribo lo último? ¿O se los escribo todo rápido? Se los escribo rápido. La varianza la podemos calcular como la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza al cuadrado de x. Y habíamos dicho que el momento absoluto de orden 1 es igual a la esperanza de x, que la esperanza, vamos a poner al revés. Esto es porque se tilda y capaz yo hago clic en un lugar, pero va con delay el mouse y se me aprieta ahí por lo visto. Capaz que saliendo de la presentación y haciendo con la flechita para atrás, se devuelve todo lo que se borró. Eso puede ser una opción. No sé. Bueno, igual ya lo escribo rápido, así que... Sí, antes te volvió. ¿Sí? Bueno. Lo escribo rápido esto y después lo voy a ver para la próxima. La esperanza de x es el momento absoluto de orden 1 y habíamos dicho que la esperanza de x al cuadrado es lo mismo que nosotros hagamos esto de acá. Le damos al cuadrado cada una de las x. Es igual al momento absoluto de orden 2. Y como bien dijeron, que hasta acá habíamos llegado, la esperanza al cuadrado de x es lo mismo que yo eleve al cuadrado toda esta cuenta, ¿no? Toda esta sumatoria, o todo este promedio, lo elevo al cuadrado. Y esto es el momento absoluto de orden 1 elevado al cuadrado, ¿no? Porque es esto de acá arriba. Lo elevo al cuadrado, ¿no? Estoy elevando al cuadrado esto de acá arriba. Es el momento absoluto de orden 1 elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo nos quedaría o cómo podríamos calcular la varianza a partir de los momentos absolutos para poder calcularla a partir de una función generatriz de momentos? Bueno, haciendo la esperanza de x al cuadrado, que la tenemos acá, el momento absoluto de orden 2, menos la esperanza al cuadrado de x, que es el momento absoluto de orden 1 elevado al cuadrado. Y así se llega a esto. ¿Y por qué la necesitamos? ¿Por qué la tenemos que calcular de esta manera? Porque la función generatriz de momentos nos va a generar momentos absolutos y no momentos centrados. Y la varianza es coincide, digamos, con el momento centrado de orden 2. Nosotros no tenemos esa herramienta con la función generatriz de momentos. Valentín F. me explotó la cabeza. Perdón, Decime. perdón, dijiste que la varianza va a ser igual al momento centrado de orden 2. Sí. Gracias. La varianza es igual al momento centrado de orden 2. Entonces, se los voy a dejar escrito. La varianza es igual al momento centrado de orden 2, pero el problema que tenemos es que con la función generatriz de momentos vamos a generar momentos absolutos. Esto para que les quede. No centrados. Entonces, sí o sí tengo que usar eso. Todo esto lo podemos seguir en el apunte 6, ¿cierto? Ahí les chequeo, me parece que sí. Sí, lo de momentos está en el 3.
abajo de todo. Sí, lo de momentos sí, pero creo que en el apunte 6 bis, que es el de función generatriz de momentos, está todo esto explicado. Bueno. Ahí está. A ver. Sí, acá está, momento absoluto de orden 2 menos momento absoluto de orden 1 al cuadrado. Sí, 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 sí. Igualmente después está vuelto a explicar en el apunte 6, donde vemos distribución de Bernoulli. Ahí hacemos esto mismo con la distribución de Bernoulli, que capaz lo vean el viernes con Diego. Así que está como ese ejemplo para repasar. Uy, 10 veces voy a tener que leerlo. Perfecto. Bueno, cualquier duda que tengan, bueno, ya los que se tengan que ir los libero, no voy a dar nada nuevo. Se terminó la clase acá. Pero si hay alguien que quiera preguntar algo, obvio me quedo. Y si no, por el grupo después, descansen un poco la mente, o el viernes que viene. Tenemos que procesar todo esto, Aldi, primero. X elevada a los 8000 momentos. Bueno, ahí Andy captaste la idea de los momentos, que hay que elevar la X y ponerle el numerito que vos quieras, y ese va a ser el orden del momento, que es lo importante. Así que ya vas encaminado, me quedo tranquilo. No, profe, lo puse por poner, me duele la cabeza ya, qué sé yo. Sí, sí, yo de la clase de función generatriz salí igual. Pero por eso, a ver, no les mentimos cuando les dijimos que estaba todo muy relacionado. Si les cuesta mucho esta parte, vuelvan atrás a cómo se calcula la esperanza, cómo se calcula la varianza. Tengan bien la base esa. No nos vamos a poner a pedirles demostraciones o cosas así. Es importante, volvamos a practicar las tablas. Es importante que tengan claros la base, los conceptos y esas cosas que les digo, como por ejemplo que la función generatriz de momentos nunca les puede quedar una X ahí dando vuelta, o no sé, ¿para qué me sirve la función generatriz de momentos? ¿Qué tipos de momentos genero con la función? Que son momentos absolutos. Bueno, el momento absoluto de orden 1 es igual a la media, eso sí es importante. O esto de acá, cómo calcular la varianza con los momentos absolutos. Pero no es que les vamos a estar pidiendo fórmulas de memoria ni nada así. Aparte seríamos tontos porque sabemos que tienen todo ahí nomás. O sea, que pueden agarrar el cuaderno y listo. No, no vamos a hacerlo, creaturas. Así que, eso olvídense. Preocúpense por entender el concepto. Bueno, si no hay ninguna duda, los libero. Si tienen alguna duda, me quedo con el que tenga dudas. Aldi, otra cosa que plantearon los chicos, viste, tenemos el parcial del viernes 15. Sí. Creo que ya lo habíamos hablado la clase pasada y muchos tienen otros parciales ese día. Después, si le podés plantear a Diego, si lo podemos rendir el martes 19. Martes 19. Claro. Bueno, le digo y el viernes lo definen con él, ¿dale? Dale. Porque Perfecto. yo no tomo decisiones con respecto al... Por ejemplo, el parcial no lo armo yo. Okay. Capaz a lo sumo si hacemos alguna pregunta entre los dos o algo así, pero está todo supervisado y la mente maestra es la de Diego. Listo, pará, me fui a noviembre, estoy viendo el calendario. Estamos en octubre, 3 meses y termina el año. No puede ser. 19, martes 19. Ok, ya le mando. Le mando y después lo ven con él el viernes. ¿Hay algo más? Profe, quiero preguntar. Dime. Hay un compañero preguntó algo en el chat.
Preguntó la diferencia entre absoluto y centrado, si puedes volver a explicarla. Sí, ahí voy. Les mando esto del parcial. Martes 19, ¿no? Martes 19. Bueno, listo, ya le mandé. Bueno, sí. La diferencia entre absoluto y centrado es más que nada por la composición de cómo estamos calculando ese promedio de cosas. Centrado, los momentos centrados, es porque vos estás comparando a cada uno de los valores con respecto al valor medio. Entonces, de alguna manera, como que los estás centrando. Por esos momentos centrados. Lo estás comparando con respecto al valor medio. En vez de los cambios, los valores absolutos, no sé por qué se llaman absolutos. Si te digo, te miento. Pero son los que se calculan sumando cada uno de los valores y lo dividís por la cantidad de valores que tenés, como un promedio común. Pero ahora, ¿por qué se llama así? No, ni idea. Pero eso, centrados es el que los comparás con respecto a la media. Como la varianza, que en la varianza viste que vos sumás las comparaciones de cada uno de los valores con respecto a la media, elevadas al cuadrado. Bueno, en los momentos centrados de orden K las tenés elevados al orden K. Pero estás haciendo esa comparación. Momentos absolutos, no comparas nada. Esa es la diferencia en cómo se... Ahora, después, ¿por qué se llaman así? No llego a eso, la verdad. Y si los comparas con el valor medio, ¿no tendríamos que usar los momentos centrados para calcular la varianza? No entendí eso último que explicaste. Ah, ok. En Esto. azul creo que era, enfrente Sí, sí. Esto. O sea, sí, el momento centrado de orden 2 es la varianza. Y vos con el momento centrado de orden 2 calculás la varianza. Es lo mismo, se calcula de la misma manera. El problema es... yo estoy como si estuviese compartiendo pantalla, no estoy compartiendo. Bueno, el problema era que la función generatriz de momentos te genera momentos absolutos, no momentos centrados. Entonces nosotros, a partir de los momentos absolutos, buscamos una manera de calcular la varianza, que sería con esa ecuación que terminamos poniendo, momento absoluto de orden 2 menos momento absoluto de orden 1 al cuadrado. Partimos de cómo calculábamos la varianza con las esperanzas, ¿te acordás? Que calculábamos la varianza como la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza al cuadrado de x. Bueno, seguimos esa misma lógica y representamos, o sea, nos preguntamos, bueno, ¿qué es la esperanza de x al cuadrado? ¿Qué momento es? El momento absoluto de orden 2. ¿Y qué es la esperanza al cuadrado de x? Bueno, en el momento absoluto de orden 1 elevado al cuadrado. Entonces, de esa manera, llegamos a una forma de calcular la varianza con momentos absolutos, que son los momentos que nos va a generar la función generatriz de momentos. Está bien, pero uno es central y el otro es absoluto, los momentos, claro. Claro, o sea, Sí, vos, o sea, el momento, entendí. el que representa la varianza es el momento centrado de orden 2. Pero como la función generatriz de momentos no nos genera momentos centrados, o por lo menos no con lo que vemos nosotros, no sé si hay alguna forma, si les digo le miento, como la función generatriz de momentos solamente nos genera momentos absolutos, tuvimos que buscar una alternativa para calcular la varianza. Fue por eso. ¿Se entendió? Está bien. Sí. Bueno, ahí les paso el power de hoy. ¿Hay alguna duda más? Bueno, los libero entonces. El viernes probablemente tengan con Diego y nosotros seguro nos vemos el martes que viene.